A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Ok, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que podemos comenzar esta clase, la clase 7A. Ya hemos pasado prácticamente todos los acontecimientos fuertes cuando el Señor llegó 6 meses antes de la Pascua, después cuando llegó a la entrada triunfal a Jerusalén, después cuando purificó el templo. Después, cuando discutió con los fariseos, los herodianos y los saduceos, después que profetizó en Mateo 24 y 25 la destrucción del templo y las señales de su venida. Por fin pasamos a Mateo 26, 1 al Mateo 20. 16. Hoy lo vamos a llevar, más que todo, yo lo voy a enfocar a la Biblia. No voy a tomar muchas cosas de lo que habla el libro. Quiero hablar solamente de Judas, aunque la clase es esa, ¿no? Pero no nos Sí. vamos a enfocar que si los requisitos de un buen tesorero, no, eso, el que lo quiera aprender Ujú. con un cursito de administración y eso no lo decía en la iglesia, eso le decide el pastor y la autoridad de la iglesia. Tú eres tesorero, así no sepas ni leer ni escribir, punto. ¿Y esto cuánto hay? ¿Entraron Ah, 30? Bueno, saca 20, quedaron 10. Ese es lo más sencillo que hay. Claro, estoy hablando de iglesias pequeñas, iglesias de millones, bueno. sí, que Hay hay que ser iglesias un que buen tienen, administrador. hay iglesias que tienen hasta junta de negocios para discutir, bueno, pero esas son esas iglesias macro, que Dios las bendiga, ¿no? Entonces vamos a ir solamente al pasaje que habla de Jesús. Entonces vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ver qué nos habla este capítulo. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, fíjate cómo lo enlaza tan tremendo Jesús. Cuando le preguntaron, Sí. dinos Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosa? ¿Cuándo se La les destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y empieza Jesús a echar el cuento, Mateo 24, Mateo Ujú. 25, que ya explicamos muy bien y detalladamente todas esas parábolas. Cuando pasamos al capítulo 26, que en el original no hay capítulos, no hay versículos, no hay comas, no hay puntos, no hay acento, no hay signo de admiración, no hay signo de interrogación. Pero gracias a Dios por los traductores, que eso es un trabajo grande, que pudieron hacer todas estas cosas. Pero entonces cuando Jesús Sí, termina, señor. él mismo, la palabra, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todas las de Mateo 24 y todas las de Todo. Mateo 25. O sea, ya está, ya salimos de ese tema. Ya no hay venida, ya no hay destrucción del templo. eh, Ujú. ya estamos pasando a otras cosas. Dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Según nuestras cuentas, Mm. bueno, esto es día lunes, según nuestras cuentas, ¿verdad? En el curso es día martes. Ajá, entonces los principales sacerdotes, los escribas Ujú. y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Una de las cosas que cuando Roma ponía gobernadores, reyes en las áreas que él gobernaba, lo que le exigía prácticamente eran dos cosas. Le exigía que hubiese paz, nada de alboroto, nada de levantamientos y mándame los impuestos. Ujú. Esas dos cosas era lo que Roma exigía. No me importa si tú adoras a tal Dios, no me importan tus costumbres, no me importan tus tradiciones. Lo que yo quiero es que haya paz. Claro, la paz de Roma era a la fuerza, por eso dejaba batallones en todos lados. Y yo lo que quiero es que no haya problema y me mandan los impuestos. Por eso él ponía Ah. tu moneda para que cuando cobraran los impuestos le mandaran era tu moneda de curso legal de ellos. Entonces, esta gente, cuando Jesús ya dice todas estas cosas, acuérdense que Jesús dijo Mateo 24 y 25 en el Monte de los Olivos, desde afuera que se veía el templo, se veía Jerusalén. Y entonces dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron. ¿Cómo hacemos para agarrar a este hombre, para matar a este hombre?
Y fíjense que se reunieron en la casa del sumo sacerdote. Miren la contradicción, mis hermanos. El sumo sacerdote, ese cargo era de un hombre que debía representar a Dios, debía representar la justicia de Dios, debía representar las normas y el orden. Y en su casa es que se reunieron para tomar consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Te das cuenta que a veces los Qué tremendo. cargos no dicen nada. No estoy en contra de los cargos. Qué bueno Ujú. que hay cargos y qué bueno que hay autoridad. Yo respeto todo eso. Pero este hombre lo estaba haciendo mal. El sumo sacerdote y prestó su casa para que se reunieran todos los sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo para ver cómo hacían para, ojo, prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, como dentro de 2 días es la Pascua, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos se cuidaban mucho de eso, porque entonces los Hagan por romanos, otro. los encargados, los gobernadores, los reyes, para no tener ellos problemas con Roma, que hacían a la fuerza. A la fuerza, pero aquí hay que matar esta sublevación, matar esto. Entonces ellos decían, pero no lo hagamos en la fiesta, porque ellos también sabían que si había un alboroto en la fiesta, ahí estaba la Torre de Antonia, que la vimos en el libro Ujú, 2 donde ujú, estaban destacamentos romanos, y para ujú, ese entonces el gobernador ya no era ningún judío, no era ningún ujú. Herodes Arquelao, para ese entonces era Poncio Pilato, Ponce Pilato. Ujú, un gentil que no tenía nada que ver con templo, con ujú, ley de Moisés, nada. Aquí se me sublevan, aquí yo los caigo a palo. Y esto, ujú. cuando usted lee la historia, así era que acoplaban todas las revueltas. Y no, yo quería como hasta cierto punto, como justificar un poquito a los sumos sacerdotes, pero no, ellos lo hicieron con premeditación y Claro, alevosía, porque dice, a para, planificar eso con engaño, o con sea, eso no puede engaño. decir que es el celo de Dios No, 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 ellos que lo sabían que consume, ese ni... hombre no nos convenía. Hay un pasaje en la Ujú, Biblia que dice, si mal no recuerdo fue el sumo sacerdote, sí, que dijo, mira cómo se va el pueblo detrás de él. Y dice la ujú. palabra que por envidia lo entregaron. Claro, se ligó todo esto, pero tenía que cumplirse la palabra de Dios. También, exacto. Dios lo que hizo es, sabiendo que esta gente tenía mala intención, todo lo canalizó. Pero esta gente no tenía un buen corazón, tenía un buen No. cargo, pero para hacerlo malo. Ujú, ¿Ves? ujú, Entonces dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, me paro acá. ujú. Cuando usted lee la versión traducción lenguaje actual, si la tiene, léala ahí, por favor, Mana Laura. Está en el 26, pastor. Sí, 26.6, 26.6. Ok, que era el lenguaje actual. Sí, la Eh, 26.6. Espérese. Aquí Ujú, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Quiero ujú. hacerle una observación acá. Así no Aquí tuviéramos el les, lenguaje actual, pero el lenguaje actual nos va a aclarar algo. el lenguaje actual dice así: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ah, Déjame ver. entonces léame, Espérese, a ver si, sí. entonces nueva versión internacional, a ver. Ok. Internacional dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel. Ajá, esa la aclara más. ¿Esa? Fíjese, como dice Reina Valera, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio. Pero lo que le quiero Ujú. decir, aquí Mateo dice, en casa de Simón el leproso, pero todo el que sabía de la ley de Moisés sabía que ningún leproso podía vivir en una casa, en un sector, en un barrio, en una urbanización. Los Sí. leprosos tenían que vivir apartados. Si La ese, viviente, pastor. ah, La nueva traducción viviente lo dice: en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. por eso. Ajá. Y Dios habla hoy, creo que Ok. dice igual. Entonces Ajá. lo que le quiero decir que aunque no la tuviéramos, pero gracias a Dios que hay esas versiones, nada más saber de que la ley de Moisés prohibía Ujú, que un leproso podía tener vida social, invitar gente. No, entonces, ¿qué es lo que da a entender esto? Que en un tiempo este hombre sufrió de lepra, pero le quedó ujú, el sobrenombre, ¿entiendes? ujú, Es igual, todavía ujú. tristemente, ¿cómo hablamos nosotros de Ra en la mayoría de los casos, aunque nos cuidamos? Pero ¿qué La decimos? ramera. ¿Eh? Y ella dejó de ser ramera hasta el Ujú, punto que ella entra en la genealogía del Señor Jesús, sépalo. ujú, ¿Ve? ujú, Entonces ella no era, pero nosotros,
echamos el cuento. ¿Ves? Sí. Nosotros echamos el cuento de Ra la ramera cuando no era. Entonces, este Simón el leproso ya había dejado de ser leproso. ¿Ok? Ese es Ujú. el punto para que lo rescatemos. Entonces, estando Jesús en Betania, ¿qué provincia es esa? Judea, Ok. En casa de Simón el leproso, ¿y qué distancia estaba Betania de Jerusalén? como a 30 minutos Ok. de Vino a distancia. él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Según hemos visto, ¿esta mujer quién era? Bueno, el otro lo dice María Magdalena, María, la hermana de Lázaro, de Ajá, Betania. fíjate. La técnica de comparación, que tenemos tiempo que Ujú, no la nombramos, pero eso no quiere decir ujú, que no la usemos. Sabemos que ujú. fue Marta, perdón, María. María, la hermana de Marta y Lázaro. Ujú. ¿Ok? Lo que pasa es que a veces confundimos con la otra vez que ungieron al Señor. Al Señor Jesús lo ungieron dos veces. Una, esta señora llamada María. ¿Cómo sabemos que es María? Vamos a leer, En Lucas, ¿verdad? no, Juan 12:1. Vamos a ver. Juan 12:1, aquí me lo lee. 12:1 en adelante. Juan Lucas 12:1 en 12:1. adelante. Juan 12:1. Ujú. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Quiere Y le decir, hicieron espérate allí. ahí, que esta purificación, esta unción con aceite fue antes que entrara, triunfara a Jerusalén, que entrara a la purificación del templo, para que se ubiquen, porque dice 6 días antes de Ah, la fue Pascua. antes. Ok, Ajá. ténganlo. Yo lo que quiero es que estén ubicados mentalmente. Días Oh, antes de la yes, Pascua. ahora I got it. Ahora lo Ujú. agarré. Sí, sí, Ahora no le entra el sabía. asunto. Lo que pasa es que no habíamos Ah, adelantado, pero ahora, no habíamos tocado ese punto. Sí. ajá, porque no habíamos llegado, pues. Exacto, había Ah, que ok. esperarlo. Ve, entonces, si Sí. no lo decimos, wow, no, 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 Ujú. esto pasó la semana pasada, ¿ok? Esto pasó la semana Ya. pasada, si se quiere. Ajá. Ok, el viernes de la semana pasada, Ujú. o el jueves, ok. Sigue leyendo. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Ok, Jesús y vuélveme a los leer enjugó. ahora antes que siga el verso 1 y 2 otra vez. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la Ahora, mesa con él. fíjate que si no hacemos la comparación, ¿Verdad? ese allí pareciera que fuera en la casa de Lázaro, pero ese allí es Betania porque estamos leyendo en Mateo 26 que fue Ujú. en casa de Simón el que era leproso. Mm. Mira lo que es la importancia de la comparación. ¿Te das cuenta? Oye, me estoy pensando, bueno, está bien. Ujú. ¿Qué estás pensando? Dígalo. No, 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 era lo que pasa que iba a traer algo externo Acuérdese de que yo me puedo Chosen. equivocar. Yo me puedo No, no, equivocar. no, no, no es de usted, no, Ah, ok. no. Ellos, yo creo que fueron los que se equivocaron, porque me da la impresión que ellos lo hicieron en la casa de Lázaro. Me da Ok. la impresión, pero bueno, anyway. Siga leyendo entonces. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Ok. dijo esto, Párate ahí. sigo. Tú estás leyendo Juan, ¿verdad? Sí, Juan. Ujú. Ok, ahora léame para demostrar que es la misma vez que Ujú. dijeron en Mateo 26:8, el 7 y 8. Pastora, mira a ver si lo tiene. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haber sido vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Párate ahí. Entonces es lo mismo que está leyendo usted, hermana Laura. No, Ujú. aquí especifica que fue Judas. No, 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 pero en cuanto al Ah, perfume que se ah, sí, molestaron, sí, 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 lo no mismo, sé. sí.
Estamos demostrando Ujú, que es la misma oportunidad. ¿Y en ujú, casa de sí. quién dice Juan, el verso En 6? Juan lo que dice, en Betania, ¿En casa de quién? en el estado de hicieron cena. El 6. El 6. Perdón, pero dijo, es que se no lo había leído, pero dijo esto, no porque se cuidara de los No, pobres, Mateo no. 26, 6, que lo La tiene. pastora, 26:6, Sí, pastora. 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el el leproso. leproso, ¿ves? Ujú, Entonces ahí Ujú. le hicieron la cena y ahí le hicieron vino Marta y aprovechó. No, pues Señor, estoy ujú. con Marta. Ahí vino María. María y aprovechó y ungió al Señor. Y los Ujú, discípulos, lo que pasa es que Mateo dice que fue Judas, pero fueron todos estos señoritos. Todos los discípulos. Entonces fue una Todos. sola unción. Que se me fue la señal y no escuché. No, Fue una dos, sola dos, unción. dos, ay, dos, pues. dos. Dos. Una, ya vamos a ver la otra. Pero Ujú, lo que quiero Oh, demostrarle es que esta que está leyendo en Juan 12 y Mateo 26 es la misma. ujú, ok, Fue 6 días de ok. la Pascua, 6 días antes de la Pascua, fue ujú, en Betania, solamente En vez- que Juan dice, Juan o Mateo dice que le hicieron una cena allí. ujú. Juan 12:1, Juan ¿cómo dice dice? allí. Ajá, Ujú. ¿cómo dice? Y le hicieron allí una cena. ¿Ves? Ese pareciera allí, fuera Marta en la servía. casa de de, Lázaro. de Lázaro. Parecía allí. Ujú. Vuelve a leer con calma, Laura, para que estés claro. Dice, y le hicieron allí una No, cena. no lea el versículo anterior. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a ¿A Betania, dónde donde vino? a Betania, Aguanta a Betania, ajá. 6 días antes de la Pascua vino a Betania. ¿Qué pasó? ¿Sigue ahora? donde estaba Lázaro. No Ajá, dice dónde vivía, sino donde ajá. estaba Lázaro, Entonces que Lázaro el, vivía en Betania. el cual había estado muerto, sí, en Ajá. Betania, En y Betania. quien había resucitado de los En muertos. Betania. Y, Y le hicieron allí, en Allí en Betania, Betania. Ujú. una cena Ah, está claro ahora. Que fue en Betania, donde Marta servía en pero, Betania y ajá, Lázaro era uno de los que se sentaban en la ajá, pero mesa en la en casa de quién? Betania, Ajá, pero en en casa de quién? Betania, de No, Simón. Simón el ahora dice leproso. Juan que fue en la casa de Simón, Ujú, Simón el leproso. el que era Ujú. leproso, el que era así. Sí, o fue Sí. el que leproso. era leproso. Porque la Oh, forma en que hablan aquí no habla como, y pareciera sobre que todo esa fuera ahí, parte pero de... si empezamos a desglosar, Ujú, vemos que ese allí es de la aldea y Juan te La dice aldea. que parte de la aldea. Ok. ujú. Entonces estamos claros aquí que esta es la misma Historia. Ujú. historia Misma porque persona. se pusieron bravos. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio la que tiene Mateo 26:10? La respuesta que dio Jesús. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestas a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena Ok, obra. ¿qué respondió en Juan? Juan. Mm, Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Sigue leyendo? Porque a los, ¿ah? Siga leyendo. Porque a los pobres siempre los tendréis con Ajá. Y vosotros, Mateo mas a mí, 26:11, ¿qué dice? Porque siempre tendréis los pobres con vosotros, Ah, pero a ok. mí no siempre me Eso es lo que tendréis. quiero dar a entender. O sea, lo que estoy es dando a entender es que lo es la mismo. misma. ¿Hay alguna duda para ustedes que no sea la misma? Ok. Ahora vamos a leer por no dejar Marcos 14:3 al 9. Marcos 14:3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, Ah, ok. y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su Ok. cabeza. Esta es la misma porque él es en la casa de La Simón. misma historia, el mismo Perfecto. lugar. La Ujú. otra, yo sé que yo lo noté por aquí, fue cuando que dicen, Dios mío, se me fue por acá a buscar. Creo que, ajá, o donde está la otra que creo que también se Sí, llama Simón. Sigue leyendo ese Marcos 4. voy, Pérez, que estoy ayudándolo. Ok, en Lucas 7:36 es el que habla de esa mujer pecadora que Esa que probablemente... estoy buscando, esa. Lucas 7. ¿Cómo dice? Ok, déjeme buscárselo acá porque yo lo busqué en otro lado. Ah, Lucas 7. Sé que esa. tengo mi ayuda. Que no es que me lo sé todo, es que tengo ayuda y sé usar. Ok, Lucas 7:36, creo que. Ok, que se titula así: Jesús en el hogar de Simón el fariseo.
Ajá. Ese es otro. Pero sigue leyendo. ¿Qué Uno pasó? de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocía quién y qué clase de mujer Ok, es la que le toca, que es pecadora. ok. ¿Ese es Mateo? Esto es Lucas Ajá. 10, Lucas 7. Ok, sigue leyendo. Ya lo perfumó. Ya lo perfumó. Sí, ajá. Ajá. Debe por aparecer. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. El vagabundo. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis Ok. pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ok. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ok. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este también que Ok. también perdona Vamos a dejarlo hasta pecados? ahí. Ok, entonces Ujú. vemos que son dos historias Totalmente. totalmente diferentes. En Yep, esta era yep. una mujer ramera Ujú, y a la otra era María, la hermana de Lázaro. ujú. Lo único que pareciera que confunde es que uno era Simón el fariseo Y y este es Simón, el leproso. el que era leproso. Y pareciera, y Ujú. pareciera que ese nombre era muy común porque ¿cuál era el nombre de Pedro? Simón Pedro. Ajá, ¿está viendo? Y Judas Iscariotes, hijo de Simón. Por eso, entonces lo que te quiero decir, pareciera que, entonces, cuando habían diferentes personas con el mismo nombre, buscaban una diferenciación. Simón, Ujú, hijo de Jonás, Simón el fariseo, Simón el leproso, ¿te das cuenta? Simón ujú, el de Betania, por decir algo. Entonces, esa era la forma antes de diferenciar. Ahora, estamos ujú. claros de que fueron dos veces que ungieron al Señor. Exacto. Ujú. En Lucas 1, Yes. que fue una mujer ramera en casa de un Simón llamado fariseo, y bien Ujú, fariseo, porque tanto hablando mal del Señor en su corazón, si este fuera profeta, supiera quién es la mujer vagabunda que lo está, y ajá. cuando Jesús le dijo, te voy a hacer una pregunta, Simón, mira, que respondió él, sí, dime, maestro. Oye, Ujú, era ujú. vagabundo, ¿vale? Entonces en la otra, Ajá. todo lo contrario, en una cena, Simón el que era, que había sido leproso, mientras está haciendo una cena, que Lázaro está sentado a la mesa comiendo ahí, Ujú. María, pues ahora Marta servía. Marta Ahora es estaba, Marta. Marta estaba atareadísima, sirviendo y tal y qué sé yo, y entonces María vino y lo ungió. Entonces donde murmuraron tanto los judíos, Judas como los Ujú. demás discípulos. Todos murmuraron, pero Judas como que se le notó más, como que hizo más hincapié en el... Sí, porque lo hice bien clarito, porque quería Exacto, sustraerse oye, se ahí. me fue de ahí por lo menos Sustraer. 50 yo agarraba, diría Judas. Ok, Ujú. Son 300 denarios, ajá. el salario de un año. Ok, entonces volvemos a Mateo 26. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué? En Betania, En seguimos en Betania. Betania. ¿En casa de quién? De Simón, el que era leproso. Ah, ok.
Y la que ungió a Jesús María, y el la grupo que hermana de estaba Lázaro. viendo, ¿qué hicieron? ¿Perdón? El grupo que estaba alrededor, ¿qué hicieron? Empezaron a murmurar, a quejarse. Perfecto. Ok, entonces eso era un día lunes en la noche, Ujú. ¿verdad? Entonces, por decía el otro día, por decir así. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, o esa misma noche, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Vamos a recordarnos ¿qué reunión tuvieron en casa de quién en relación a Jesús? En casa del sumo sacerdote era Caifás, ¿verdad? Ajá. Caifás. Para Ujú. planificar cómo poder arrestar a Jesús, así fuera buscando testigos falsos, Ajá. Bueno, eso lo puso usted. Eso ahí no lo dice. engañarlos. Fíjate, Yo lo vi en la película, yo lo vi en la eso es lo que película. se llama, tú sabes, eso es lo que se llama en teología eisegesis, poner en el pasaje Entonces, lo que uno piensa. Y Ujú. exégesis es decir solamente lo que el pasaje dice. Ok, Sí, entonces, pero ¿qué decía el versículo? ¿Cuándo lo iban a hacer? cuando pasara la fiesta, Ajá. la para no fiesta hacer de la algo. Pascua. Ujú, No durante Ujú, la fiesta para que no haya ujú. alboroto. ujú, Acuérdense, estoy rebobinando que ahora que tengo todos los cursos ligados, tengo que saber a quién le hago preguntas. Vimos ujú. que había, creo que sí hemos llegado a ustedes o al otro curso, ¿no? De que habían como cuántas personas habían 2,5 millones en Jerusalén para aquel Ajá, entonces. Sí. Ok, ujú, entonces no queremos alboroto. Y ellos pensando cómo hacer, se les presenta a Judas, mire, ahora tiene el Se les panorama completo. presenta. ujú, ¿Cómo ujú, hacemos? ¿Cómo ujú, hacemos para agarrar a Jesús con engaño, apresarlo y matarlo, pero no ujú, durante la fiesta? Entonces Ujú, se le presenta a Judas, anillo al ujú, dedo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Fíjate que no fueron a buscar a Judas. Mientras Jesús se quedaba en Betania, ujú, él fue a Jerusalén. Él fue a Jerusalén. ujú, Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Bueno, llegaron a un acuerdo, 30 monedas de plata. Y así se está cumpliendo una de las profecías, ¿verdad? ujú, 30 monedas de plata, bello, bello precio que me pusieron. Y desde entonces, mire lo que dice el 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Hermano, uno, ahí sí puede uno poner una exégesis y decir, mira, yo sé dónde vamos a orar, yo sé dónde nos la pasamos en el Getsemaní, yo sé dónde vamos a comer la Pascua, y ahí nos vamos a ir al cerro y es de noche. Yo puedo decirle más o menos cuándo se lo puedo entregar. Sí. Mira, lo cuadró todo. O los Ah, pero otros le se faltó el alegraron resto. porque los otros querían agarrarlo, pero sin alboroto. Y ahora viene uno Ujú, de los de ellos y me dice, yo sé cómo, dónde, cuándo, sin alboroto, cuánto me queréis dar. Oh, tú eres el hombre. Ah, le hicieron un claro. cele, ¿entiendes? Le dieron un pago móvil para allá, para Venezuela. Le tiraron un cele y entonces el hombre empezó con mensajitos de texto. Estamos comiendo, ya ujú. vamos a la cena, ya estamos comiendo, ahora vamos para esto. Mira, Moca le mandó un WhatsApp, ya vamos para el Monte de los Olivos. Judas fue el que fue a presentársele, hermano. Me Sí. pareció. Ya vamos a hablar de Judas, vamos por partes. Ujú. Entonces, ¿qué me queréis dar? Fíjate que era tan amor al dinero, que en vez de Sí. él tenía toda la información, dónde, cuándo, sabía cómo entregarlo, ya tenía, le doy un beso, los brazos y señalo, que él Ujú, podía poner precio y más bien dijo, ¿qué me queréis dar? O sea, lo que me Ujú. den, eso es amor al ujú, dinero, eso es lo que hace mucha gente, por Amor amor al al dinero, dinero. mata, roba, droga, prostitución, Ujú. chisme, mentira, estafa, ¿sabe? Todo no importa que, no, yo quiero ese dinero, hay que tener cuidado con eso. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. para entregarle. Pastor, déjeme hacerle un Ajá. comentarito porque me puse yo, estaba viendo The Chosen, que yo está en la última cena y están precisamente en esa parte. Aunque de eso no Y vamos a hablar hoy, ¿ok? no, Aunque de no, la no. cena la vamos a dejar porque quiero No, no, desglosar. no, 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 habla de la cena, no, no, no. Es Ajá. de la reunión que ellos tuvieron. Entonces, ellos lo presentaron de una forma que Caifás le dijo, te voy a dar 30 piezas. Entonces, él le dice, 30 piezas, eso es lo que vale un esclavo. Y yo me Ajá. puse a buscar y Ujú. ese es el precio Por que eso es vale que, pagaban antes por un esclavo, por 30 eso es piezas que de plata.
Por eso es que busca la profecía tú mismo. Cuando pone, creo que es Osea, no me recuerdo que dice, Zacarías 11, 12, 13 dice, y les ajá, dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, creo que no sé. ajá, Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. ajá, Hermoso precio con ajá. que me han apreciado. Apreciado, gran cosa. Me han Ujú, pedido por lo que me han cambiado. ¿Ves? Precio de ujú. esclavo. 30 precios, 30 piezas, un precio, sí, eso es lo que valía un esclavo. un Y esclavo. el esclavo en buenas condiciones. Ajá, Mm, ujú, ¿Entiendes? Máximo de ahí no daban, para abajo sí. ajá, sí. Ok, Ujú. entonces sí, a Jesús lo despreciaron hasta ese monto. Por eso es A ese que mismo no. cuando Judas dice, ¿qué me queréis dar? Entonces los otros como despreciaban a Jesús, bueno, 30 monedas de plata, que era Ujú, como lo que vale un esclavo, pues. Y él dijo, ajá, dámelos acá. ¿Ok? ujú, Entonces, de ahí no vamos a seguir con lo que sigue ujú, Mateo, porque la institución la quiero, la cena y todo eso, quiero hablarlo después. Ok, ujú. entonces brincamos al verso 47. Todos sabemos que después de la cena, el Señor fue al monte a orar, fue a orar con Ujú, los discípulos, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor en la cena a Judas cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, el que come conmigo en el plato me va a entregar? ujú, Y después, fíjate que es tan vagabundo este Judas, no sé si lo dice Mateo o el otro evangelio, ujú, dice que cuando empezaron a preguntarle cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, mire lo que dice Mateo 26, 24, 20, dice, a la verdad el 24. Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo ¿Por del Hombre quién? es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Ujú. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Wow. bueno. Pero la respuesta de Jesús es magistral. Ok, pero oye, Así. Hipócrita. Pero que no, fresco, descarado. por eso, No, no oye, tenía temor, no tenía temor. No por eso, tenía entonces, temor, ni hermano, amor, no tenía amor a un amigo. nada, oye, porque los otros, fíjate, Discípulo. discípulos, el 22 dice, ok, el 21 Jesús dice, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido, ellos entendieron que no era algo Ujú. bueno. Y Que no entristecido era en algo gran bueno. manera comenzó cada uno de ellos a decirle, Soy soy yo, yo, Señor. Señor. Entonces Jesús dice, el que mete la mano en el plato, que tal. Y con todo eso se acerca Judas y le pregunta, ¿soy yo, Soy maestro? yo, maestro. Soy yo, Mike. Por eso es que Judas Ay, qué tenía, tremendo. ya lo había, la mente de él estaba era Cauterizada. en el dinero. Por eso el Ujú, amor al dinero es la raíz de todos los males. Todos los ujú, males. ¿Ves? ¿Es malo recibir dinero? No. ¿Es malo recibir un sueldo? ujú, No. Jesús mismo dijo, ujú, el que trabaja en el Evangelio, Pablo, viva el Evangelio, pero que yo no sea por el dinero que me dé, que es que yo voy a pastorear, que es que yo voy a ujú, predicar y mi tarifa es tanto, entonces no voy. ¿Ves? Entonces ujú, ahí no está malo. Uno va, perfecto. Mi hermana, ujú. Ay, que no vi ahí, pastor, no pero por el tengo. 7:43. 43, yo empiezo a buscar del 40, minuto 40. Ah, sí, sí, sí. Ok, entonces seguimos. Cuando llega acá, en el 36, fueron a Getsemaní, ¿verdad? Ajá. Después en el 38, Jesús dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velá conmigo. En el 41 lo encontró durmiendo y dice, velá y orá para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne Pero es la carne débil. es débil. Y siguió ahí, siguieron durmiendo. Y después del 46 le dijo, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Jesús estaba claro. Jesús nunca fue Ujú. engañado. Él se entregó, le Él dice se la palabra. entregó. Ujú, ujú, Entonces mire lo que dice el ujú. 27. Mientras todavía hablaba, vino Judas, Dios, uno de los 12, y con él mucha gente, ojo, con espadas y palos, Y palos. de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Fíjate que ni los que iban a tomar preso a Jesús lo conocían.
porque aquí dice soldados, mire cómo dice. Y el pueblo, sacerdote, 47. Ajá. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha Sacerdote gente y los con ancianos. espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. Yo estuve leyendo un comentario hace tiempísimo y decía, y yo le doy la razón, es que no lo conocían. Los soldados No. eran romanos, la gente a lo mejor era de los que venían a la Pascua, Sí. ¿ves? Los que venían de afuera. Era de noche, no había mucha luz. Acuérdense que era con antorcha, con teas. torta. Entonces, pero Judas sí lo conocía y la señal fue al que yo bese. Bese. Sí. A ese, fíjate que hasta eso ya lo tenía Judas. ¿Cómo lo voy a hacer? Al que yo bese. Esa es la señal. Y dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Wow, vamos a ponerlo acá. Mm, Como diciendo, bendición maestro, salve, qué bueno, bienaventurado. Y ujú, le besó, pero Jesús no era ningún tonto. Mira la respuesta de Jesús. ujú. Y Jesús le dijo, amigo, Amigo. oiga, Ah, qué bien. amigo. Amigo. Ujú. Esa palabra hoy tienen que estarle retumbando Sí. a Judas. Última noche, amigo, o sea, no lo maltrató. Jesús no lo maltrató, no lo ofendió, no lo avergonzó, no lo reprendió, No. nada. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, claro, como ya lo había besado, ¿verdad? Ya lo había descubierto. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ok, yo estoy hablando todo, todo relacionado con Judas. Ujú. Y le prendieron, hermano. Sí, Preguntas hasta señor. acá, comentarios hasta acá sobre la actitud, la conducta de Judas. ¿Quién era la mamá de Judas? La traición, el amor al dinero. Gracias a Dios no la mencionan. ¿Ves? Nada más que el padre, que fue la influencia. Hay gente, Ujú. y yo le he dado clase a alumnos en este curso y en otros, y me han dicho que ellos piensan que Jesús, que Judas se salvó. Yo he escuchado Sí. una predicación de una persona que tiene una Ujú. iglesia de más de 10.000 miembros y dijo que Jesús cuando fue al infierno fue solamente a rescatar a Judas, así lo dijo, que lo encontró arrepentido llorando en un rincón del infierno, imagínate. Y le dijo, Eso es que exégesis, ¿cómo es? no, eso sí, es una. La exégesis. Amigo, vine a buscarte a ti. No le doy el nombre porque no quiero hablar mal de nadie, pero eso está en internet. Eso está en internet. Sí. Vine a buscarte, amigo. ¿Sabes lo que es eso? Entonces, Ujú. como yo digo, yo enseño. Yo no estoy para cambiar forma de pensar de nadie. Ujú. Yo enseño y la persona lo toma o lo deja. Entonces, a lo que le he dicho a los alumnos que le he dado esta clase, después yo no les pregunto si han cambiado su forma de pensar, porque eso hay que respetarlo. Ya, pero fíjense lo que dice Juan 13:11. Vamos a leer Juan 13:11, que lo dijo el Señor Jesús. Juan 13:11, ¿qué dice? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Eso fue cuando Jesús le iba a lavar los pies Los a, pies a, A los Pedro. discípulos. a todos, a todos. Y entonces A Pedro todos. dijo, no, no, a mí no. Entonces Pedro, si no te lavo los pies, Pero no Pedro tendrás fue el que parte dijo. conmigo. Ajá. Ah, bueno, lávame los pies y la cabeza. No, solamente los pies porque vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Claro. Después Así digo, que aunque no todos están limpios, solo el uso de permiso. aunque Sí. no todos están limpios, o sea, no todos tienen la palabra. Vamos a buscar el contexto, vamos a leerlo del 13, dime de eso, mientras buscamos, vamos a buscar Juan 13, dime de eso. Bueno, mi apóstol, es que está claro cuando el Señor dice que todos los que le entregó, No se perdió ni los uno. menos uno que fue el hijo de perdición, Ya De vamos por allá, perdición. que ya vamos por Judas. allá. Ajá, Juan Antes de 13. la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que lo entregase, Ajá. sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso Ok. dijo, no estáis limpios todos. Ajá, fíjate, ya hizo una diferenciación grandísima entre los 11 apóstoles y Judas. Ujú. Todos ustedes están limpios. Y hay otro pasaje por ahí que dice, vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado, como dando ahora uno a Sí. entender de que Judas no había dejado que la palabra le trabajara en su vida. Y después, lo que estaba hablando de eso, en Juan creo que es el verso 15 o el 17, donde Jesús ora, el Padre. 17, dice, que ahora le vamos a dar texto, el 18, el 11, el 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre y lo que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. De cumplir. Entonces, el hijo de perdición, o sea, Judas era hijo de perdición. Ahí cae la predestinación. Ahí cae todo lo que usted Sí. quiera ponerle, porque fíjate, Ajá. estaba la persona ahí, escuchó todo, vio Ujú. todo, pero no quiso venir. O sea, alguien dirá, entonces la culpa es de Dios. No, que Dios tuvo que usar gracia, mis hermanos. Acuérdense lo que siempre, ustedes no están obligados a creerla ni a tomarla, pero eso es lo que yo Ujú. pienso. Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. El que a mí viene no lo echo fuera, venía a mí todo lo que está encargado y trabajado. Y nadie quería venir y todos estábamos muertos de espaldas a Dios en delitos y pecados, engañados por el diablo y por nuestra carne, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué le quedaba a Dios? Usar gracias, si no todos se van para el infierno. Y tuvo Dios misericordia. Y Judas era hijo de perdición, pero porque él no quiso ceder a su corazón y más bien la codicia, el deseo el amor al dinero, lo llevó a condenación. O sea, Dios no es injusto. Nadie se va a presentar Ujú. delante de Dios y decir, me perdí porque no me escogiste. No, te perdiste por la dureza de tu corazón. Y nosotros, si Dios no nos ha dado gracia, que es un favor inmerecido, también estuviéramos en condenación. Por eso es que Ujú. yo no entiendo cómo que yo iba a servirle a Dios por temor y todo lo contrario. Agradecido de que si no me frena, yo hubiese caído en el infierno de primerito. Ujú. Sí. Ok. Entonces, ahí está el caso. Ahora, vamos a volver Pastor, una Ajá, pregunta, dígame. pero yo misma hablé con relación a eso, hablé también de la predestinación, pero a veces yo me pongo a pensar, no sé si estoy correcta, pero lo que me he puesto es más o menos a pensar Ajá. en base también a lo que usted estaba hablando, que Dios no quiere que nadie se pierda, que había un espacio que alguien tenía que llenar y el que tuviera esa característica era lo que lo Sí, llenara y pero no, lamentablemente Judas era el ambicioso por eso es lo que te quiero decir. y que ¿No? Sí, no, ujú, Fue no, un no. libre albedrío. exacto, decidió y cayó, no, porque si no, como usted mismo dice, imagínese. Ujú, Ok. Vamos ahora a la muerte de Judas. De todos modos, como le dije, usted puede pensar todo lo contrario a mí, yo no tengo ningún problema, porque hay que ujú, respetar a la gente. Los que no, ¿dónde está la ujú, muerte de Judas? Estoy buscando aquí la muerte, acá, en el 27:3. Vámonos al 27:3. Acuérdense que los que no dejan pensar son los de las sectas, que es lo que ujú, diga el líder y se acabó. No, aquí no, no, aquí. ujú, Aquí, olvídese de eso. Aquí no hay secta, gracias a Dios. Vamos a ujú, trabajar el amén. último punto de Judas, a ver cómo lo reconciliamos. Dice, ok, después que agarran a Jesús, lo arrestan, que lo vamos a ver y tal, lo llevan a... Del 3 al 10, 27, Ajá. 3 al 10. Dice entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Así hace el diablo, hermano. Ciega el Sí. entendimiento, hace que se peque y después se desentiende. Ujú, ¿Qué Ujú. nos importa a nosotros? Fíjese que en el Génesis la culebra no habló más después que engañó a Eva.
No habló más. Ujú, No, no, yo hice mi trabajo. ¿Qué ujú. nos importa a nosotros? Allá tú, como diciendo, ese Allá es tu tú. problema. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda. Mira qué santo, ¿no? Qué pulcro, qué limpio, qué... Ah, Qué no, no, limpio. eso no es Ujú, lícito echarla en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Y ellos fueron los que... Fíjate lo Y que... ujú, ellos fueron los que, Esto es religioso. ellos fueron los que Pero, planearon que pero tristemente sí hay mucha gente en la iglesia del Señor con cargo, con rango, con título, hermano, que quieren matar a la gente y ellos tienen su candelero escondido, ¿ok? sí, señor. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para ujú. sepultura de los extranjeros. Me pongo acá. Ok, aquí dice que Judas se arrepintió, pero es lo que tuvo fue, hay otro pasaje, otra que Remordimiento. dice que fue remordimiento. No es lo mismo Ujú. angustiarse uno, que hemos pasado por ahí, que ir a la presencia del Señor y confesar nuestros pecados y apartarnos. Y Sí. lamentablemente donde fue Judas fue mal recibido porque eran los sacerdotes y los escribas que querían la muerte de Jesús. Ahora fíjese, aquí dice que que Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? Ujú. Lo Ujú. leímos. Vamos a Sí, volverlo a leer. lo que ha de ser a lo presto y Judas el El 5 y son un arrojando las chisme. piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Pero si Y se leemos entonces en Hechos, 1:18. ajá, Sí, ¿cómo dice? ya. Este pues, con el salario de su de su iniquidad, iniquidad. adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue Amado. notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de Ok, sangre. vamos a ver las dos cosas, vamos a ver cómo reconciliamos esto. Mateo Ujú. dice que fue Se y ahorcó. sacó. Chauco. Lucas está diciendo, de abajo, pero que fue y se ahorcó y que tiró el dinero. No quiero ese dinero. Lo Y entregó que a los los... sumos sacerdotes agarraron ese dinero. No, este es un dinero de sangre. No lo podemos poner en el templo, en el tesoro. Y fueron y compraron Un Donde campo. Judas se ahorcó. un Campo terreno. para los El extranjeros. Un campo. terreno. Para Compraron un sepultar. Para terreno sepultar. y ahí pusieron a Judas. Pero Lucas dice que se cayó, se reventó, le salieron las entrañas y que él fue que compró el campo. Vuélvamelo a leer. Que con el Vuélvamelo a dinero leer. se lee. Ese es Hechos, ¿no? Sí, Hechos El uno dinero de su 18. iniquidad. Ajá. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Párate ahí. ¿Quién compró el campo según Judas? Según Hechos. Hechos. Lucas. Ajá. Judas, Ah, Judas. ajá. ¿Y quién lo compró según Mateo? los Los sumos sacerdotes. sacerdotes y todos Ajá. ellos. Entonces, la pregunta ya lo vamos a reconciliar. Aquí lo Ujú, compró los sacerdotes, aquí lo compró el mismo Judas. Seguimos. ujú. Ok, entonces, dame un segundo. Este pues, con el salario de su iniquidad, crió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus ¿Qué entrañas pasó con se el campo? ¿Qué derramaron. pasó con el campo cuando después que compró el campo? ¿Qué pasó? Pues dice después adquirió un campo y Ajá. cayendo de De cabeza cabello. ¿Dónde cayó de cabeza? en En el el campo campo. ese, Ajá. ¿Y qué pasó? se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Y Mateo qué dice? Que se ahorcó Que los sacerdotes lo y que los compraron. sacerdotes El pusieron el campo. dinero. Ok, Ujú, que se ahorcó. Entonces, Para fíjense, enterrar a Judas. la forma de reconciliar esto, uno es que fue directo al grano. ¿Quién? ujú. Mateo. Como siempre, Mateo. Y fue Ujú. y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Tiró la plata, fue y se ahorcó. Ujú. Lucas es más detallista y no detalla el hecho en sí que se ahorcó, sino lo que le aconteció de horrible a Judas. Entonces, Ujú. mira Ujú, cómo hacemos la cosa. Ay, aquí tenemos que meter la ciencia, que hasta la tuve que escuchar a la doctora, no se me fue el nombre. Ella ujú. dice que en ningún momento un cuerpo vivo o recién muerto que se caiga a X altura se 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 revienta va para. a explotar así, se va a reventar y así. expresar las Ujú, entrañas, ¿no? Que para que un ujú. cuerpo le pase eso, tiene que tener ya varios días de muerto, que los gases Descomposición. ya hayan fermentado, que Ujú, ¿cómo se llama? La contaminación, la corrupción haya estado en Sí. estado avanzado, y eso lo hemos visto en animales muertos,
que Ujú, que los muertos revientan, explotan. explotan. Entonces, la única explicación, dice ella, que para que le pase eso a un ser humano es que esté muerto y caiga. Y cayó. Entonces, Ujú. y para que caiga, una de dos, o se rompió la cuerda o se rompió la rama. Ujú. Entonces, mira cómo se reconcilian todas las cosas. Y Ujú. fue y se ahorcó. Vamos a resolver primero lo del Ujú. muerto y después lo del Y, terreno. Fue y se ahorcó. Ujú. Y quedó ahorcado. Pasaron días, muerto, ahorcado, bien Comenzó a descomponerse, los a gases descomponerse, aumentan, a los gases, hincharse. a Ujú. hincharse. Una de dos. Pesa también más, No, no, y pesa imagino, más, ¿no? sí. Pesa, Y pesa, los gases pesa, hacen pesa más. presión. Ya va. Una de dos. O se rompió la cuerda o o se se rompió. rompió la rama. Al caer, como ya estaba descompuesto en putrefacción, cualquier golpe lo reventaba. Y reventarlo salieron por la presión de la descomposición de la célula, los intestinos y todas estas cosas. Salieron todas las entrañas. Ahí reconciliamos la primera parte, ¿verdad? Ujú. Dime de eso. Mi apóstol, y dicen que cuando él se ahorcó, la horca era por la mitad del cuerpo, Ya vamos no para era en la allá. Ya en vamos el para allá. cuello. Ya vamos para allá. Primero quiero dejar esto claro para que los que son maestros siempre deben dar las dos corrientes o las tres corrientes que hay y que la gente escoja. Estoy dando lo más plausible, lo más que se piensa que fue así, para reconciliar las dos versiones. Ok. Hay otra versión menos, qué sé yo, menos Ortodoxa, que era creíble. que la gente antes no se ahorcaba como lo conocemos ahorita el término que es amarrarse de arriba con una cabulla, un cable, un mecate, una cuerda de algo que hace suspendido, sino que agarraban antes una cuerda, se la pasaban por el cuello. Después le daban la vuelta a la cintura y el otro extremo era que lo amarraban a una piedra bien pesada, buscaban un barranco y tiraban la piedra para que se lo llevara. Entonces, al llevarlo por el barranco, la piedra jalaba y lo ahorcaba. Pero entonces algo no cuadra porque eso sería una revolcada y cayó ahorcado, pero no reventado. ¿Entiendes? No reventado. ¿Ves? Entonces, por eso es Se que se estaba piensa colgando. que eso no cuadra, sino la otra, la anterior, la que se ahorcó y después pasó esto, lo que acabamos de ver. Ahora, el que diga, no, no, sí, se metía la piedra, bueno, tírese ahí. Créalo que, Entonces, lo sí. otro es que por qué se reventó así, porque se piensa que el árbol estaba a la altura de un barranco. Entonces, al quebrarse la rama, no fue que cayó de medio metro, sino que cayó por el barranco y rodó y con los golpes se explotó. Ok, pero están esas dos versiones. Usted escoja la que mejor le crea Ujú. que le cuadra más. Entonces, ahora vamos a resolver lo del terreno. ¿Qué dice Mateo? ¿Quién compró el terreno? Los Los sacerdotes. Los sacerdotes sacerdotes. ¿Qué hizo Judas con la plata? se las Se la tiró a los devolvió a sacerdotes ellos, Ajá. ¿Dónde las tiró? al en suelo. el, Ajá. En el suelo, en el templo. en el cofre de las ofrendas, la cosa. No, 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 no lo tiró al suelo. No, vamos a Ah, leerlo, lo tiró. porque ya hace poco Sí, opinión por eso. y ninguno de nosotros somos maestros teniendo la Biblia ahí. Ujú. Si no la tuviéramos. ¿Qué dice Mateo? 27. Ay, bebés, qué noche. Ajá. ¿Qué El verso verso? 5. Versus Y arrojando las piezas de plata en el templo, en salió el templo. en el templo. Ajá, bueno, ahora sí estamos seguros que fue el Dice, templo. ¿Ves? sí. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las No, ofrendas, no se puede, eso es de porque es sangre. precio de sangre. Las llevó al templo. Ujú. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron, señor? Compraron. Y después de consultar, Compraron. compraron en ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ok. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ok, ahora, Ujú. ¿qué dice Hecho? Ujú. Hechos 1. Ajá. A ver si me sale porque yo me fui de ahí. Ok, Hechos 1, creo que era Del 18. 18 en adelante. Este pues
Con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se ¿Quién compró derramaron. el terreno? Judas, según esto. Judas, Ajá, entonces vamos a tratar de reconciliarlo según Lucas, Ujú. Judas. también a ver qué pasó. Hay dos versiones. Una, que ya Judas, usted escoge la que le parece. Una, que ya Judas había negociado. Mira, ¿cuánto tú me... Yo quiero ese terreno, eso vale 30 monedas. Oh, Yo te la pago, el lunes ujú, hacemos negocio, el lunes. Entonces vamos a hacer negocio como según la costumbre, pero el lunes yo te pago. ujú. Pero lo compró. Resulta que después que Sí. él tira las monedas y se arrepiente y remordimiento y tira las monedas y que se ahorca y se muere, dice que los sacerdotes, dice que pensaron, ¿verdad? Después de indagar qué hacemos con este dinero. Ah, mira, él había negociado ese terreno allá, donde apareció muerto. Se arrancó y tal, qué sé yo, y explotó. Ah, bueno, toma el dinero allá. Técnicamente lo compró Judas, técnicamente. Es una versión, Técnica, pero pero esa yo no puede la ser. compro. Pero esa es una. La otra es cuando él devuelve el dinero. ¿De quién era el Como el dinero? dinero era de él, Era ujú, de él. se lo ¿Con el dinero de adjudicaron. quién Ujú, los sacerdotes compraron el ujú. terreno? El de Judas, que, El de que ya Judas. le habían Entonces dado a ese Judas. terreno legalmente se compró con el terreno de Judas, pero como Judas está muerto, entonces ese terreno vamos a agarrarlo para un cementerio de los extranjeros. ¿Por qué de los extranjeros? Porque no tienen familia, no tienen dónde enterrar, están de paso, Claro. no tienen nada y vamos a enterrarlo allá. Esa versión como que encaja mejor, pero están las dos versiones y usted escoge. Entonces, para mí fue así. El dinero, aunque después lo devolvió, era de él, de Judas. Los Ujú. sacerdotes, ¿qué hacemos? Bueno, él apareció muerto en tal terreno de Aceldama. Ah, bueno, vamos a comprar El ese campo de él. terreno, ¿verdad? Quita el dinero y deja eso yo iba a decir para los misioneros, Ay, no. Pero es que los sacerdotes se lo dicen, ese problema tuyo, allá tú, por eso, entonces no encontró nada que a hacer. dar el dinero. Ok, vamos Sí. entonces a leer nuevamente Juan 17, 2, 13. Que lo leímos ahorita, pero quiero volver a leer. Juan 17, 2, 13. A menos que haya quedado duda sobre la forma, cómo reconciliamos las dos versiones, cómo reconciliamos del terreno y del dinero y de la muerte. Ujú, ¿Estamos claros? ujú. Estamos claros. ¿Lo Claro. sabrían explicar? Sí, Esa es la idea. Sí. ¿Cuándo sabe sí, usted sí. que entendió algo? Cuando usted lo sabe explicar. Cuando Ujú, usted empieza a, cómo te digo, puede ser que de verdad está buscando las piezas para ponerlas, pero si a lo último no sabe decir las cosas, es porque no lo ha aprendido. vendió bien. No Ujú, aprendió bien. Entonces, pero cuando usted puede echar el cuento, por eso es que yo siempre le digo, échele el cuento a alguien, échele el ujú, cuento a alguien. Él va a saber menos que usted. Cuando usted empieza a hablarle de aquí, de Judas, del muerto, que si compró, que no compró, que si se ahorcó, la persona que usted le está echando el cuento va a saber menos que usted. O sea que si usted se echa un pelón, usted puede decir, al próximo que le eche el cuento le corrijo esta parte. Claro, hasta que Corrijo vayamos eso. y ya sabemos echar cuento correctamente. Entonces, vamos a cerrar con Juan 17, 12, 13 otra vez. Cuando estaba con estaba con ellos, dele, pastora. Ajá. Siga, mi hermana, dele, mi hermana Laura. Ah, no, termina la lectura de eso. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que Párate me ahí. diste. Fíjate, ¿quién se le pierde a Jesús? Nadie. Ujú, A Jesús nadie se le iba a perder. Cuando él estaba acá, él lo Nada. cuidaba. Y ujú, casi nada en tu nombre, en el nombre de Jehová Dios de los ujú, ejércitos. Porque ahora en el nombre de ajá. Jesús es nuevo, después que la resurrección y todas esas cosas, ¿verdad? Siga, yo Sí. lo cuidaba en tu nombre. Uno. A los que me diste y ¿Para los qué? guardé Ajá. ¿A y lo qué? ninguno de ellos se perdió. ¿A lo qué? A los que me diste. A los que me Yo los diste. guardé. Y fíjate, si usted lee Marcos 3:13, dice que Jesús los escogió. Pasó Ujú, toda la noche orando, Marcos 3:13, y ujú. después al otro día siguiente, de todo lo que lo seguía, los escogió y los llamó apóstoles. Pero aquí dice, ok, yo los escogí, pero el que me lo envió que estaba en esa multitud, ¿quién fue? Sí, él estaba en comunión con su padre. El padre dijo, este sí, este no, este ¿Te das sí, sí, cuenta? sí. A lo mejor Pedro Pérez También. estaba ahí al lado de Juan, Simón Pedro. de Simón,
de Natanael y no era Pedro Pérez, porque Dios no se los dio. Dios no se los dio. Ujú, Queremos ujú. torcer esto, tuérzalo. Queremos darle la vuelta, dele la vuelta. Pero yo se lo agarro tan sencillo. Dice, a los que me Diste. A diste. lo que me diste. Eso, yo no lo veo Exacto. que busque un doctorado, licenciatura en Ujú, teología, en apologética, No. en ciencia. ujú. No, no, no. Es Ahí dice, tenerte a la palabra. Ujú. a los que me diste, ¿qué pasó con lo que A lo que Dios me le dio a diste. Jesús? Yo los Ujú. guardé ¿Quién se le pierde a Yo los Jesús? guardé. No. y ninguno de ellos se perdió. ¿Cuántos se Perdió. perdieron? Uno. Ninguno de ellos Ninguno de ellos. solo, Ajá, pero fíjate, yo Todos te la se pregunta, salvaron. ¿cuántos se le perdieron a Jesús de lo que Dios les dio? ninguno de ellos, Ninguno Ninguno, dice. ninguno, Siga leyendo. Ajá. ninguno. Nada. sino Si el no, hijo de perdición. ajá. Si no, Ujú. el Era hijo de eso. perdición para por. Y con propósito, para que la escritura se Ahí Ahora cumpliese. se está. cumpliese. Ahí está. Ah, este es el nombre Entonces, de la mamá. entonces, Esa mis hermanos, no nos perdición. pongamos a servirle a Dios por temor. Ujú. Ellos pecamos, vamos a tener consecuencias, claro que Ujú, sí, vamos a tener Sí. consecuencias, seguro, las consecuencias nos siguen. Uno es libre de tomar cualquier decisión, uno es libre. Lo que ujú. uno no es libre es de las consecuencias que vienen por haber tomado esa A decisión. causa de la... ujú, Punto. Sí. Yo soy libre de esto, yo soy libre de aquello, yo tengo, ok, tú eres libre, ¿verdad? Perfecto. ¿Sabes de lo que no eres libre? De las consecuencias que te va a acarrear esas decisiones. Sean buenas decisiones que van a traer buenas malas consecuencias, consecuencias. o sean malas decisiones que te van a traer malas consecuencias. Siga Ujú. leyendo porque hasta ya leí el 13. No, el 13 no. Ajá. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Ahí termina el 13. Ya, ok, no, o sea, para que su gozo sea cumplido en sí mismo. O sea, hay un gozo, hay una alegría. En ninguna Ujú, parte del Evangelio vemos a los apóstoles, perdón, después de la resurrección, sirviéndole a Dios por miedo. ujú, No, no. Ok, entonces cierro diciendo con esto, como leía a una persona, dice, Judas no perdió su salvación, Judas nunca la obtuvo, la porque Claro. tuvo. Jesús Que son dijo, cosas diferentes. todos están limpios Ujú, menos uno. Y uno. después Así es. Jesús dice otra vez acá, de los que me distes, ninguno se perdió, Ujú, sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. ujú, ¿Ves? Ujú. Entonces, ujú, hermano, no podemos. Ahora, vámonos a la elección de Matías en Hechos capítulo 1. Con eso vamos a ver si cerramos. Hechos ujú. capítulo 1, la elección 1 o 2 de la elección de Matías. Elección de. Ajá. Mire cómo dice. El uno. Ujú. Ah, Desde el 2 en adelante, pero no sé ya. cuál verso. Que ahí está la elección del sucesor de Judas. Dice que se fue a su propio lugar. Bien. Ajá, léame el 1:16. 25. Ok, del 24, léame el 24. Hecho 1, 24 y 25. Y orando, ajá. Oh, dígalo, pastor. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Lugar. No, no Ajá, le entiendo. para irse a su A propio su lugar. propio lugar. O sea Ujú, que, hermano, no hay que darle mucha vuelta a esto. No habla que donde están ujú, los demás apóstoles, no habla de ser, no. Fíjese en la ujú, nueva versión internacional, mire cómo dice, para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado cuando fue al lugar que le correspondía. Fíjate que aquí dice que perdió, fue su cargo de apóstol. Aquí humanamente perdió el cargo de apóstol. Ya Sí. lo perdiste, El cargo claro. de apóstol. ujú, Pero se fue al lugar que le correspondía. Así que el lugar de tormentos, según Lucas 16:8 y tal, qué sé yo. Hermano, Señor. que Dios nos ujú. ayude a seguir adelante